¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el 13 de marzo del año 2020. A partir de les 00 del dia 13 de març de 2020 quedarà prohibida tota sortida dels municipis afectats, tret dels serveis d'emergència i altres de caràcter esencial. Desde las 12 de la pasada noche, los habitantes de Igualada y otros 3 municipios catalanes no pueden abandonarlos. Son los 4 primeros pueblos de nuestro país en los que se decreta el confinamiento de la población, es decir, la medida que ya se aplicó en los primeros municipios de Lombardía, donde se detectó el origen del foco que luego se extendió al resto del norte de ese país, en Italia, el 24 de febrero. Aquello que se hizo allí el 24 de febrero empieza a hacerse, primeros 4 municipios, porque no es seguro que sean los últimos. Se hace en España el 13 de marzo. ¿Qué tiene Igualada que lo haga distinto del resto de los municipios? Pues lo empezamos a contar ayer aquí. En Igualada se ha detectado un foco de contagio que afecta a 60 personas, la mayoría de ellas profesionales del hospital de la ciudad. Es decir, que el hospital es el foco. Y 200 sanitarios de ese hospital han tenido que empezar a respetar las medidas de aislamiento. No porque estén contagiados los 200, pero sí porque son contactos directos de los que sí lo están. El número de afectados y la concentración de ellos en un mismo foco es lo que llevó al gobierno de Cataluña ya a cerrar los colegios en el día de ayer en esa comarca y es lo que ha llevado a decretar el cierre ahora del municipio y de 3 pueblos vecinos. Entre ellos, Vilanova del Camí, cuya alcaldesa explicaba anoche a Juan Ramón Lucas, aquí en La Brújula, que la medida busca impedir que el contagio se extienda y que los vecinos tendrán asegurado el abastecimiento de los alimentos y los productos de higiene. El mensaje a mis ciudadanos y a los ciudadanos de la Conca en general es sobre todo tranquilidad, que es una medida preventiva para evitar que el virus se contagie masivamente a los habitantes de la comarca, que tengan mucha paciencia, si tienen alguna pregunta o se dirigen, que les iré contestando en la medida de lo posible, y que sobre todo que alimentos y productos farmacéuticos estarán garantizados en todo momento. Son 65.000 los habitantes, las personas que habitan estos 4 municipios. En Cataluña, en este momento son 260 los contagiados. En el conjunto de España, como les venimos contando, hemos superado ya el número de 3.000. Dato oficial, y como todos los datos oficiales, una vez más se lo cuento, desfasados. ¿Cuál es el número real entonces de enfermos que hoy tenemos en España? Si los datos oficiales reflejan lo del pasado lunes, pongamos, entonces ahora mismo ¿cuántos tenemos de verdad? Pues aquí y en otros países tenemos digamos que es un problema porque en realidad es una incógnita. ¿Cuántos infectados realmente tenemos en el día de hoy? No porque se esté ocultando nada, no porque las autoridades estén jugando. No, lo que ocurre es que las confirmaciones de diagnósticos llegan días después de que se produzcan los contagios, salvo si eres ministro, y porque hay un número indeterminado de casos no diagnosticados, o sea, personas que están contagiadas pero que no aprecian un malestar suficiente para hacérselo mirar y que entonces no aparecen en la estadística oficial. ¿Y por qué les digo esto? Mire, ayer contamos aquí que Matteo Renzi, el ex primer ministro de Italia, aconsejaba a los gobiernos ser transparentes, decía él, con los datos reales. Esta es la expresión que él utilizó. Los números reales. Miren lo que está pasando en el Reino Unido. Allí el número de contagios oficial es de 600. Pero el propio gobierno ha filtrado a la prensa que la estimación real que hacen hoy es de 10.000 personas infectadas. Dato oficial 600, dato que verdaderamente calculan 10.000. Boris Johnson se dirigió ayer a la población británica en estos términos. The number of cases will rise sharply. Indeed, the true number of cases is higher, perhaps much higher than the number of cases we have so far confirmed with tests. Dice, se va a producir un aumento acusado del número de afectados, pero el número real ya a día de hoy seguramente es mucho mayor que el que se está reflejando en la estadística. Bueno, si en el Reino Unido, que es un país bastante menos afectado por la epidemia hasta este momento que el nuestro, con 600 infectados se calcula que en realidad podemos estar hablando de 10.000, es razonable entonces pensar que en España nos esté sucediendo lo mismo y que los 3.000 contagiados sean bastantes más. Y eso es lo que explicaría que en los hospitales, sobre todo en los hospitales de la Comunidad de Madrid, los profesionales de la sanidad tengan esa percepción, quienes están en primera línea en esos hospitales y en esos centros de atención a los afectados. Nuestro país
igual que el resto del mundo, está soportando una emergencia sanitaria que no tiene precedentes. El propósito de todos, y aquí incluyo sin duda alguna a la totalidad de los expertos y responsables públicos de cualquier color político, es superar la emergencia sanitaria con el menor coste de vidas posible. Pedro Sánchez también se dirigió ayer a la población para exponer las medidas que componen su esperado plan de choque. Incluye el aplazamiento del pago de impuestos para empresas, créditos blandos, es verdad que de momento con una cuantía bastante escasa, una dotación bastante escasa para el sector turístico, crédito del ICO, 400 millones de euros de entrada de primera partida. No anunció el presidente nuevas medidas que afecten a restricciones de tránsito de actividad. Es verdad que al final esas decisiones, por ejemplo, en lo que afecta a los municipios, corresponden a los gobiernos autonómicos, pero lo que sí anunció el presidente fue medidas, dinero para que las familias que desde el lunes ya no tendrán colegio, en ninguna región de España a partir del lunes habrá apertura de centros escolares, esas familias puedan conciliar, que puedan quedarse en casa atendiendo a sus hijos, al menos un rato, repartiéndose el tiempo, sin que eso les suponga una merma de los ingresos, de los salarios. Esto que explicó aquí el ministro de la Seguridad Social el pasado miércoles, ¿no? Que puedan seguir recibiendo a aquellas personas que estén en esta situación con jornada reducida el salario íntegro. Y también confirmó ayer el presidente del Gobierno que se habilitan las medidas correspondientes para que aquellas familias que ya recibían las becas de comedor puedan seguir teniéndolas aunque los colegios estén cerrados. El Palacio de la Zarzuela ha anunciado que los reyes de España se han hecho el test del coronavirus. El Gobierno ha anunciado que se les ha hecho el test a todos los ministros. Lo que la Zarzuela y la Moncloa no han explicado es por qué se les ha hecho el análisis. Si es que acaso tienen síntomas del coronavirus todos ellos. Si es que todos los ministros tenían síntomas, si es que los reyes tenían síntomas y por eso se les ha hecho la prueba, esto no se ha contado. Si no tenían síntoma alguno, el protocolo dice que no hay que hacer el test. El protocolo dice... Lo vamos a recordar cuando lo explicó el doctor Simón, que es la autoridad competente según el Ministerio de Sanidad. Cuando una persona ha resultado contagiada, a sus contactos directos, a las personas que trabajan con ella, por ejemplo, si está contagiada Irene Montero, pues a los ministros que forman parte del Consejo se consideran contactos directos. Los contactos directos se les aísla. Solo si desarrollan síntomas se les hace la prueba. Porque dijo el doctor Simón, hacerle la prueba a alguien que no tiene síntomas carece de sentido. Lo que no hay que hacer es tomar muestras a todos los contactos, porque no aporta información. Y lo que genera, en muchos casos, es una falsa sensación de seguridad. Como yo fui negativo, ya no me tengo que preocupar. Ya puedo ir a todas partes. Eso no es así. Ojo, que lo dice el portavoz del Ministerio de Sanidad para la crisis. Como yo he dado negativo, aunque sea contacto directo de un contagiado, ya puedo hacer vida normal. Eso no es así. Que lo tengan presente los ministros. Que lo tengan presente, desde luego, los compañeros de Abascal y de Ortega Smith en Vox, contactos directos. Pues este espectáculo al que estamos asistiendo en las últimas horas, de los ministros y los dirigentes políticos, Pablo Casado en el Partido Popular, anunciando, como si esto fueran los resultados de la quiniela, ¿no? ¿Quién ha dado positivo? ¿Quién ha dado negativo? ¿Quién es una X? Hombre, esto empieza a ser un nuevo episodio de incoherencia entre lo que se está predicando y lo que hacen cuando les afecta a ellos. Lo que se está diciendo es protocolo del Ministerio de Sanidad. Prueba solo a quien esté con síntomas. Como estamos en fase de corregir el tiro y de ir desdiciéndose de todo lo que hasta ahora se nos había dicho, no descarten ustedes que acabemos viendo a nuestras autoridades defender la conveniencia de hacerle la prueba a todo el que pida la prueba, tenga o no tenga síntomas. Es posible que lleguemos también a esa situación. Esto sería a la manera surcoreana. En Corea del Sur se pide cita con una aplicación del móvil. Vas a un sitio apartado, allí hay unos profesionales con el mono y la mascarilla y todo eso, te toman una prueba de saliva e inmediatamente allí te hacen el test. No te bajas del coche, pues se hace como si fuera un control de alcoholemia, en el mismo momento te hacen la prueba y te dicen, si está usted infectado, pues medidas hospitalarias o en su casa aislado o lo que se corresponda. Si usted si da negativo, pues para casa y se acabó. Siga usted circulando. Este sistema surcoreano lo ha empezado a aplicar ayer Alemania. Igual lo acabamos viendo también aquí, pero de momento no es este el protocolo que se nos está anunciando. La ministra de Sanidad, de Igualdad, la ministra Montero, contó ayer que ya tuvo síntomas el miércoles y que el jueves por la mañana pues ya tenía el resultado. Hombre, si el miércoles tenía síntomas, sí es probable que el fin de semana ya estuviera contagiado o que se contagiara durante el fin de semana. Dices, antes o durante la famosa manifestación. Hombre, antes de la manifestación
Desde hace ya unas cuantas semanas, el doctor Simón, respetado profesional, venía explicándonos a todos cuáles son las medidas de prevención que tenemos que aplicarnos cada uno en nuestra propia vida cotidiana. Estas que ahora ya todos los ciudadanos no sabemos de memoria, usted también, ¿no? Esto que dice, ya lo sabe, no nos demos la mano, mantengamos 1 metro de distancia, no nos besemos, tosamos en el codo. Todas estas medidas de precaución básica, esto que ahora los gobiernos llaman la disciplina social, todo esto lo viene predicando el Ministerio de Sanidad desde hace semanas. Por tanto, servía para los miembros del gobierno el domingo. 1 metro de distancia, no tocarnos, no estrechar la mano, no besarnos. Pero claro, fueron los ministros y las ministras y la vicepresidenta encargada de la coordinación de la crisis del coronavirus, Carmen Calvo, a la manifestación, y resulta que no siguió ninguna de sus propias recomendaciones. Di muchos besos y me dieron muchos besos, pero no veía yo cómo ayer, 8 de marzo, no hacerlo. No veía cómo no hacerlo. Pues si eran recomendaciones básicas. Insisto, desde hace semanas. Lo de predicar con el ejemplo, pues en esta ocasión no se ha cumplido. Claro, luego empiezan a aumentar los casos. Ahora ya no haces broma sobre los besos que no podías dejar de dar. Empiezan a aumentar los casos, la crisis se dispara y tú que presumías de tocar y dejarte tocar tienes que reclamar a la ciudadanía disciplina social. Concepto que ha elegido el presidente del gobierno para instarnos a todos 5 días después de esas manifestaciones a que atendamos por favor estas recomendaciones. Si queremos vencer al virus cuanto antes, es esencial la responsabilidad y la disciplina social. Esto está exigiendo cambios importantes en los hábitos de higiene, en los hábitos de reunión, de trabajo, de ocio o de desplazamiento, y el Gobierno se hace cargo de ello. Cada ciudadano debe extremar el cuidado de su propia salud para cuidar así de la salud de los demás, y especialmente de los colectivos más vulnerables. El Gobierno se hace cargo de ello ahora, porque el domingo no se hacía cargo. Claro, el Gobierno de los relatos, el Gobierno estaba especializado en relato político, y de las piruetas le ha atropellado un camión, esta es la verdad, a él y a todos los gobiernos. Le ha atropellado un camión llamado coronavirus. Y por eso esta foto del domingo de las manifestaciones va a perseguir ya a este gobierno el tiempo que esté. Al presidente se le preguntó ayer si fue un error alentar a esa manifestación. Y recurrió el presidente al burladero, que es lo de ampararse siempre en el criterio de la ciencia. ¿Cree el gobierno ahora que fue contraproducente la manifestación del 8M? Insisto, siempre hemos tomado las medidas en función de lo que nos ha dicho la ciencia, los expertos. He dicho también que estamos hablando de una crisis que no es estática, que es absolutamente dinámica, que evoluciona, no iba a decir ya diariamente, sino también cada hora, y en consecuencia el Gobierno de España lo que está haciendo es adaptarse precisamente a esas recomendaciones en función de la evolución horaria de la crisis. Y desde luego nosotros no tenemos más que añadir que ese seguimiento, esa voluntad de seguir las recomendaciones que nos haga la ciencia. La palabra está bien elegida, recomendaciones. Los científicos dan criterios, dan valoraciones, recomiendan. Los científicos no deciden las cosas. Y no consta que la ciencia aconsejara manifestarse multitudinariamente el domingo en el centro de las ciudades de nuestro país. Ni juntarse, ni tocarse, ni besarse durante la misma. Lo de alentar a hacer todo eso no fue una decisión científica, fue una decisión política. Carlos Alsina en Onda Cero.